Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a las clases online de Fundamentos de Investigación. Pues espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a iniciar explicando más o menos cómo van a estar estructuradas las clases online. Aquí vemos lo que va a tener el módulo o la estructura de lo que sería el corte número 2. Pues la clase 6 la vamos a dedicar a explicar qué es ciencia, la clase 7 método científico, clase número 8 el paradigma positivista, clase 9 paradigma interpretativo, clase 10 sería el examen. Pues la dinámica del examen, yo hago las preguntas, dejo abierto la plataforma y en esas 2 horas de la clase ustedes me envían el examen. Pero bueno, todavía falta para llegar a eso. Y la descripción de cada clase. Según las sugerencias de la universidad, pues la idea es que pues no, la clase no sea tan magistral, sino que más bien haya trabajo, mucho trabajo de ustedes en la clase, en la casa. Entonces, yo pienso que todas las clases van a tener estos 4 elementos. Un video pues realizado por mí que va a ser explicativo, como que sería como la clase magistral, tratando de que no sea muy largo. En todas las clases voy a dejar una lectura de apoyo que tienen que hacerla. Les envío también las diapositivas de la clase como siempre. Y aparte de eso, siempre voy a dejar un ejercicio que sería para entregar a través del Q10 en la siguiente clase. Entonces, esta clase 6 dejo un ejercicio que me lo entregarían a través del Q10 en la clase 7. Bueno, entonces vamos a empezar por qué es la ciencia. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto y cómo se ancla esto con la clase que vamos a ver. Entonces, primero, pues yo creo que ya quedó claro qué es la nociología, que pues es la teoría general del conocimiento, estudio del conocimiento, de todos los tipos del conocimiento. Y la epistemología, que es el estudio únicamente del conocimiento científico, que es la razón de esta clase, lo que nos interesa en esta clase. Entonces, ya sabemos que tenemos diferentes formas de conocer que varían dependiendo pues la cultura y diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Pero en las clases de investigación, en las asignaturas de investigación y en el tema académico relacionado con ciencias o disciplinas científicas nos interesa únicamente el conocimiento científico, que es aquel que se construye pues, con base en unos instrumentos que pueden validar y comprobar unos resultados. Entonces, aquí utilizamos el método científico para generar conocimiento. Pero a todo esto, pues yo me imagino, pues la pregunta a este punto es, ¿qué es la ciencia? Ya vimos, por ejemplo, la historia del conocimiento, si es posible el conocimiento y si es posible de dónde viene ese conocimiento, pero a todo esto la pregunta es, ¿qué es la ciencia? Entonces, como me imagino que ustedes van a ver la lectura y al iniciar la lectura nos van a hablar de 3 posturas eh, que son necesarias entenderlas para poder entender la lectura. Entonces van a oír hablar de estas 3 personas: Karl Popper, Thomas Kuhn y Imre Lakatos. Entonces van a escuchar a Karl Popper con el falsacionismo, Thomas Kuhn con los paradigmas científicos y Karl Popper con los programas Lakatos con los programas científicos. Entonces vamos a explicar los 3 antes de hablar de los componentes que tiene la lectura, porque necesitan más o menos entenderlos como para saber de qué más adelante va a hablar la lectura. Estas son como las concepciones que se realizaron en el siglo pasado para explicar los componentes de lo que debería ser ciencia y cómo se compone la ciencia. Entonces vamos a empezar por el primero, por Popper. Pues Popper pertenece a una escuela que es el Círculo de Viena, que son los neopositivistas. En las próximas clases vamos a explicar bien qué es el positivismo, entonces para que pues, no le pongan tanto cuidado a eso, solamente para que lo identifiquen. Entonces, Popper nos habla que la ciencia se construye a través de unas teorías y unas hipótesis, pero esas teorías tienen que ser comprobadas a través de una contrastación. Esa contrastación para Popper tiene que ser la falsedad. Ya vamos a explicar ahorita. Ahorita pongo unos ejemplos donde creo que queda la cosa más clara.
Pues por ahora solo se los nombro y en la próxima diapositiva se los muestro con ejemplos que son más claros. Entonces, todo lo que los enunciados que componen las teorías y las hipótesis para Popper tienen la finalidad de ser contrastados. Si no se contrastan, esa teoría se va a caer, no sirve para la construcción de ciencia. Entonces, Popper propone que el método deductivo, que ya saben que es el que va de lo general a particular, es el método ideal para diseñar cualquier teoría científica. Toda teoría científica tiene que tiene que ir a la realidad para ser contrastada o corroborada. Si no se hace eso, la teoría no funciona, no sirve. Además, Popper plantea una ciencia progresiva, una ciencia que siempre se está superando a sí misma y que está haciendo progresos cada vez mayores. O sea, una ciencia que no es estática, que siempre un resultado da pie para que haya un resultado mejor. Entonces, Popper plantea un método que es el falseacionismo, que es el sistema con el que él piensa que se puede comprobar a través de las experiencias y los enunciados de que tienen las teorías son verdaderos o no. Si las teorías no pasan a través de este método, para Popper no pueden ser válidas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Pues bueno, esos son como los componentes, según Popper, que tiene el método para falsear. Entonces, es sintético porque nos habla de una representación que tienen las personas del mundo, pero esa representación es demarcada, representa una realidad en sí, un lugar concreto, y esa realidad que se distingue de otras realidades diferentes. Ahorita lo vemos con el ejemplo, no le pongan mucho cuidado a eso porque seguramente se van a enredar. Entonces, eh, siempre partimos de unas hipótesis, en esto de plantear teoría, partimos de unas hipótesis. Y esas hipótesis que son muy generales y amplias, tenemos que buscarles errores en la realidad. Ahí la estaríamos falseando. A través de la falsación podríamos llegar a un elemento más o menos aproximado a la realidad, a una verdad, por decirlo así. Entonces, para Popper, eh, si las hipótesis y los enunciados no se falsean, seguramente la teoría que podríamos llegar a sacar, si no es falseada, va a ser una teoría que va a ser refutada en cualquier momento. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí, más o menos cómo funciona esto que plantea Popper. Entonces, bueno, miren esta imagen. Si vemos esta imagen o si estuviéramos ahí en presencia de todos estos gansos, pues podríamos plantear como enunciado que todos los gansos son blancos. Pero eso que sería como nuestra hipótesis, es decir, plantear que todos los gansos son blancos, ¿qué pasaría si nos encontramos dentro de ese grupo a este ganso? Pues este mancito que no es blanco, pues automáticamente nos va a falsear a través de un hecho concreto en la realidad, nos va a falsear nuestra primera hipótesis. A partir de encontrar este ganso que no es blanco, ya Popper nos va a decir que en automático no todos los gansos del grupo son blancos y por ende no todos los gansos que hay en la realidad en todo el mundo son blancos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tal vez en el mundo hayan gansos de muchísimos colores. O sea, ahí ya ven que a través de una falsación que se contradice a la hipótesis que nosotros teníamos inicialmente, llegamos a una aproximación de lo que sería la verdad. ¿Cuál sería como la aproximación a la verdad? Pues que hay gansos de muchos colores, este último, por ejemplo. Esto es la ciencia según Popper. ¿Qué es interesante pues, de la postura de Popper? Pues que nos hablan de nuevo, de siempre estar comprobando y demostrando las hipótesis con las que estamos trabajando, ¿no? Bueno, esto es una cita con el ejemplo de los gansos. La dejo ahí para que ustedes la lean y tengan más o menos como otros ejemplos. Pero bueno, esta última parte que sí es mía, entonces sería esto, como una síntesis. Un ganso negro es la falsedad, el particular que contradice el universal. A través de la falseación, de encontrar los elementos que contradicen como la hipótesis inicial de nosotros, vamos a tener una aproximación
a la verdad. Y a través de esa verdad a la que llegamos serían los mecanismos con los cuales se tiene que construir la teoría que finalmente pues, es con la que se hace la ciencia. Esto según Popper. Pero aparte de Popper, así como en esas posturas como clásicas, está Thomas Kuhn. Kuhn nos va a hablar de los paradigmas científicos. Para Kuhn, que no se mete tanto en eso de construcción de enunciados que se tienen que falsear, nos habla más bien cómo se conforman la ciencia. Entonces nos dice que la ciencia, más que métodos, reglas, eh, depende de comunidades y de grupos, tiene mucha influencia de elementos externos. Entonces, Thomas Kuhn nos habla de paradigmas, que básicamente pues no es tan fácil, pero así como para que se entienda, son como formas de hacer y de entender cómo se debe realizar, cómo se debe practicar la ciencia. Los paradigmas, que son formas de entender la ciencia, eh, reúnen a grupos de personas que Kuhn las llama comunidades científicas. Estas comunidades científicas, que son grupos de personas científicas, se afilian a paradigmas y, o sea, que son grupos de científicos que deciden entender la ciencia de determinada manera. Por ende, como son comunidades, grupos de personas necesitan unas normativas. Ellos tienen normas, códigos, unos métodos de cómo realizar la ciencia y qué debe ser ciencia y cómo se debe producir la ciencia. Entonces, básicamente los paradigmas, pues podemos decir que son convenciones, pero digamos que los paradigmas científicos, según Kuhn, pueden llegar a momentos de crisis, momentos, como ya saben, estos paradigmas o la finalidad de la ciencia es generar respuestas, pero pueden llegar momentos de crisis donde esos paradigmas no tengan la capacidad de generar las respuestas que el momento requiere. Entonces, en ese momento podríamos decir que entran en crisis y sucede una revolución científica. ¿Qué quiero decir con revolución científica? Pues que llega un otro nuevo paradigma y desplaza al que había. Entonces llegan unos nuevos paradigmas que sí tienen esa capacidad de generar respuestas que son socialmente más válidas. Entonces digamos que los paradigmas, o bueno, las revoluciones científicas responden más bien a un cambio sobre las interpretaciones que se tienen de la realidad. Aquí más o menos voy a graficar pues intenté graficar cómo es este cuento de Thomas Kuhn. Entonces, digamos, una comunidad científica, un grupo de personas que tiene una interpretación o comparte una interpretación de la realidad, forma y a la vez se afilia a un paradigma. Digamos que los paradigmas dependen mucho a las épocas. Entonces pueden haber en cierto momento un paradigma que es el dominante y entonces la mayoría de científicos se afilian a ese paradigma, pertenecen a ese paradigma y ese paradigma propone una interpretación de la realidad que a la vez esa comunidad científica retoma. Cada paradigma pues tiene unas leyes, unos métodos, unas teorías, o sea, está normatizado. Para hacer ciencia perteneciendo a ese paradigma que tiene esa comunidad científica se debe hacer siguiendo unas leyes, unos métodos, unas teorías. Y que nos ofrece a través de esas leyes, métodos, pues unas respuestas a esa realidad que se interpreta, ¿no? Según ese paradigma. Pero recuerden que esto no dura para siempre, puede llegar momentos de crisis. ¿Qué me refiero con un momento de crisis? Pues un momento donde no hay respuestas para esa realidad. Pues esto no es parte de la cosa. Entonces, ante un momento de crisis, por lo regular, surge un nuevo paradigma. Entonces, un paradigma que por lo regular tiende a desplazar, a quitarle valor al otro, o a entrar en confrontación con las respuestas que da el otro paradigma, que digámosle ahí al dominante. Entonces, este nuevo paradigma pues se comporta igual, da unas leyes, unas teorías, unas respuestas, una interpretación de la realidad y a la final también reúne a una comunidad científica. Digamos que esta comunidad científica puede ser nueva o puede tener miembros que sean nuevos, que no pertenecían a este anterior paradigma, pero también puede
puede producir un desplazamiento de esta comunidad científica, la primera que les nombré, hacia este nuevo. Entonces, acá lo interesante de la postura de Kuhn es que nos habla pues de la ciencia más allá de métodos, de leyes, sino que nos habla pues que la ciencia también responde como a momentos históricos y sociales. Por decirlo así, pueden ser como una especie de modas, que siempre va a llegar una moda que es más nueva, mejor o que está mejor hecha y que se va a llevar como la atención de la mayoría de la gente. Entonces, bueno, ese sería Thomas Kuhn. Esto es explicación como de las primeras paginitas que ven en la lectura, porque las nombra y si no se entienden, pues no va a quedar muy claro lo que va a seguir. De hecho, la lectura las nombra como para criticarlas. Entonces, este último, Lakatos, es muy parecido a Kuhn, pero a la vez contradice a Kuhn. Él ya no lo va a llamar paradigmas, él lo va a llamar eso que llamaba paradigmas, los va a llamar programas de investigación científica. Lo mismo, así como el paradigma como una forma de entender la ciencia, ahora son los programas de investigación. Y estos programas, al igual que los paradigmas, tienen unas reglas y unos métodos a seguir para la construcción de ciencias. Pero él nos va a decir que los programas tienen un núcleo, que en ese núcleo está como unas hipótesis eh, que son imposibles de falsear, son como unas teorías y unas hipótesis muy generales que son las que sustentan todo el programa de investigación científica. Y aparte del núcleo, él llama que todos esos programas tienen un cinturón de protección, que son como unas hipótesis auxiliares. ¿Cuál es el fin de estas hipótesis? Defender el núcleo. O sea, dar argumentos para validar la teoría y la hipótesis del núcleo, para validar esta. Entonces, como este es el único fin que tienen, es defender esto, pueden modificarse, pueden eliminarse, siempre y cuando lo que surja en la modificación o lo que surja nuevo o lo que se elimina sea por defender esta hipótesis central. Para Lakatos contradice también a Popper porque dice que las teorías así tan amplias son imposibles, o sea, las del núcleo son a veces no pueden, no son, o sea, a veces es imposible que tengan una sustentación empírica, pero eso no le quita ninguna validez a esa teoría del núcleo. Él nos dice que los programas, a diferencia como de las revoluciones científicas donde llega uno y desplaza a otro, él nos habla que los programas pueden ser progresivos. Y aquí nos dice una palabra que va a ser muy importante para esto y para las concepciones nuevas de la ciencia, que es la anticipación, pronosticar. Entonces, él nos dice que los programas pueden ser progresivos o regresivos. Progresivos cuando se anticipan a los fenómenos que están por venir, o los regresivos que simplemente están explicando hechos existentes y ya conocidos. Entonces, vamos aquí también hice como la gráfica de más o menos cómo sería la teoría de Lakatos por encimita, obviamente. Entonces, él ya no lo llama paradigma, sino que nos habla de programas de investigación. Esos programas tienen unos núcleos, que son teorías generales que ya sabemos que son difíciles de falsear y que además no necesariamente necesitan de comprobación empírica porque a veces son muy amplios y muy generales. Entonces, por ejemplo, en este caso puse el ejemplo con la teoría de la gravedad de Newton, que son una serie de normas y que, pues, si bien sí tienen comprobación empírica, pues toda la generalidad como tal es difícil de encontrarla. Bueno, no, en un hecho concreto, pero bueno, sí tienen comprobación empírica en este caso, pero por ejemplo, en la física cuando hacen teorías sobre elementos del universo que nadie conoce, pues la comprobación empírica de esas teorías es muy difícil. Pero bueno, entonces digamos, tenemos un núcleo, ese núcleo aparte posee un conjunto como de reglas. Lakatos nos dice que son reglas o métodos a seguir y reglas a evitar. Pero aparte de eso, o sea, dentro de ese programa de investigación científica está la teoría general, que es el núcleo, y aparte de esa teoría general hay un conjunto de reglas donde dicen cómo hacer la ciencia o cómo no hacerla. Y aparte de eso, están estos, el cinturón de protección. ¿A qué se refiere Lakatos con eso? Pues una serie de hipótesis que el único fin que tienen es proteger lo que hay acá. O sea, defender, dar argumentos para defender esto.
como el fin de esto es defender lo que está en el núcleo, la hipótesis central, esto puede modificarse constantemente con tal de que siga sirviendo para la defensa de esta teoría general. Entonces, aquí miren en esta parte verde que lo que les decía, Lakatos considera que los programas pueden ser regresivos y progresivos. Entonces, regresivos cuando pues simplemente los programas ya no están generando nada nuevo, sino que se acomodan ya como a hechos que ya se conocen. Y progresivo cuando se anticipan. Esto es muy importante, el anticiparse a los hechos es como el poder de predicción que tiene que tener la ciencia hacia los hechos que están por venir. Entonces, este papel, esto lo de la anticipación, que obviamente es como sinónimo a las proyecciones o, digámoslo así, como el papel más o menos profético, sin pues, ser una profecía, por el papel profético que tiene la ciencia hoy en día. Entonces, para Lakatos esto es fundamental, el anticiparse. La ciencia se debe anticipar, la ciencia progresiva tiene que anticiparse y descubrir siempre hechos nuevos y además anticiparse a esos hechos. O sea, es como su papel de predecir lo que está, los hechos que están por llegar. Que ahí es donde Plácatos le da ve el mayor valor que tiene los programas de investigación. O sea, programa que no estén en este papel de predicción se queda como un programa regresivo que simplemente está explicando hechos que ya se conocen. Entonces, para Lakatos, los programas progresivos suelen reemplazar o tener más valor que los regresivos. Y esto no quiere decir que los regresivos mueran, simplemente quedan ahí como en stand-by, trabajando para volver a ser progresivos. Pues bueno, aquí termino con esto. También pongo una cita de Lakatos donde van a ver que él hace una crítica a Popper y a Kuhn. O sea, no quiere decir que Lakatos sea más válido que los otros dos, simplemente son tres formas de entender la ciencia. Entonces, bueno, vamos ahorita como a una síntesis entre estas tres formas que tienen, bueno, esas tres formas clásicas de entender la ciencia. Estas tres, si bien no es que hayan perdido valor, digamos que la ciencia nueva se ha nutrido como de esas tres formas de entender la ciencia pues para realizar definiciones de la ciencia que se acomodan más a la realidad de los tiempos actuales. Pero digamos que aquí hay como elementos que son valiosos. Entonces, por ejemplo, el hecho que Popper tuviera esta necesidad de mostrar y contrastar todo lo que se tiene del conocimiento científico es extremadamente valioso y hoy en día se sigue utilizando. Lo mismo, Kuhn, por ejemplo, la ciencia actual retoma que Kuhn tenía en cuenta que la ciencia no solamente era un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas, de teorías, sino que también tenía implicaciones sociales y políticas que respondían a fenómenos, a tiempos históricos concretos y que además pues todo lo que producía la ciencia tenía unas repercusiones también sociales, políticas, económicas. Entonces de Kuhn eso es muy valioso y eso es retomado hoy en día. Ahorita vamos a, cuando ustedes ven la lectura y vean todas las definiciones que dan de ciencia, van a encontrar estos dos elementos dentro de esas definiciones. Y de Lakatos, el factor determinante es el factor de la predicción. Cuando Lakatos dice que la ciencia tiene que predecir, le añade un elemento fundamental y es esto que la ciencia siempre están como en la posibilidad de predicción. La ciencia que predice es una ciencia extremadamente valorada. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo, cuando a uno de los geólogos que monitorean el Nevado del Ruiz les dicen salgan de ahí porque es probable que en las próximas horas el volcán vaya a hacer erupción. Esa predicción es altamente valorada porque a través de esas predicciones, por ejemplo, se pueden salvar vidas. Entonces, como máximo fin, la ciencia que predice es algo fundamental. Por ejemplo, el científico, el cometa Halley, pues el científico que lo vio por primera vez, pues predijo que iba a volver cada 70 años. Él ya no estaba vivo cuando el cometa regresó, pero el cometa estaba regresando cada tanto tiempo que él lo dijo. Entonces, es esa ciencia
tiene esa capacidad de predecir es extremadamente valorada y eso se le tiene que añadir a la teoría o a la propuesta de Lakatos. Entonces, vamos a ver que van a encontrar en la lectura una serie de definiciones actuales. Yo aquí quiero que tengan en cuenta esto, que miren que estas definiciones cuando ustedes las leen van a ver que son definiciones de ciencia que van hacia la multidisciplinariedad. ¿Qué quiere decir? Pues el trabajo en conjunto entre todas las ciencias, no ver las ciencias como elementos separados, sino que un trabajo en conjunto entre todas. Además que tienden hacia la producción de elementos tecnocientíficos, o sea que ya no es tanto como la teoría, sino que esto tiene implicaciones también técnicas que por lo regular tienen unos impactos en los desarrollos económicos, sociales y políticos de los países, por ejemplo, por así decirlo, y de las sociedades. Entonces, pues, si pueden ver que, por ejemplo, los países que más invierten en ciencia y tecnología, por lo regular, son países como ricos y pues con sistemas de producción, bueno, o con productividad pues muy grande. ¿Qué podemos decir como estas definiciones actuales? Que también hay una revaloración de los aspectos técnicos que quizás en las concepciones que pasadas, las que revisamos, no era tan importante. Entonces aquí el elemento técnico, que finalmente es el resultado de esta nueva ciencia, los resultados por lo regular son de aplicaciones como muy técnicas, siempre están como a la par o quizás hoy en día a la par o quizás mayor que lo teórico o metodológico. Entonces vemos que las definiciones actuales van mucho hacia la parte técnica. Se valora mucho en esta definiciones nuevas, valora mucho los impactos y resultados que tiene la ciencia. Entonces, si los resultados son para curar enfermedades, bueno, que impacten, por ejemplo, en la producción de empleos, tienen muchísimo valor los impactos que producen la ciencia, por decirlo así, los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver unas definiciones que están en la lectura, pues no las voy a leer porque ustedes las pueden leer y se las van a encontrar ahí, pero miren las palabras que tengo resaltadas. Entonces, por ejemplo, en esta definición resalté conocimientos, investigativa, sociedad, instituciones, métodos. Vamos, saqué tres definiciones de las muchas que hay en la lectura. Veamos aquí más o menos las mismas palabras que resalté. Entonces, social, conocimiento, leyes objetivas, naturaleza, sociedad, institución social, organizaciones. Entonces vamos a ver que ya por lo menos hay palabras que se repetían, es que ya encontramos sociedad, conocimientos, eh, pues objetividad por acá, bueno, esta no habla, pero miremos la tercera. Entonces aquí también conocimientos, cultura, que se relaciona con la parte de sociedad, investigación, también la vimos conocimientos otra vez, manipulación y fenómenos, transformación, mundo, institución otra vez aquí, cultura otra vez, sociedad otra vez. Entonces a partir de esto pues encontré unos puntos en común que la mayoría de definiciones tienen. Entonces por un lado podemos decir que la ciencia, pues o hacemos ciencia para adquirir y producir conocimiento científico, que ya saben que es diferente. ¿Cómo se hace? Pues es porque es investigativa, a través de procesos investigativos, tiene unos métodos, tiene unas normativas, tiene una forma de hacer la ciencia. No se hace de cualquier forma, se hace a través de investigación. Es social, obviamente la ciencia social no está desligada de eso y es social porque pues, conforma un grupo de científicos que pues, son personas y beneficia o afecta a otro grupo de personas, a unas comunidades. Es una institución y cuando hablo de institución no piensen que es un edificio o así Ministerio del Interior o algo así, no tiene nada que ver con eso. Cuando nos referimos a institución hablamos como un sistema normatizado que puede regir comportamientos. Por ejemplo, el matrimonio es una institución social, entonces la ciencia también es una institución social. Tiene una serie de normas que rigen los comportamientos de las personas que pertenecen a esa institución o que se afilian a esa institución. Entonces, ya sabemos que está institucionado y además genera unos impactos. Y esos impactos se pueden ver tanto en la cultura, en la sociedad, en la economía, en la política, en el ambiente. De muchos tipos genera impactos. A veces positivos, lo ideal es que siempre fueran impactos positivos, pero no siempre ocurre, a veces sí genera impactos negativos. Y de por sí la ciencia tiene el fin de transformar el mundo. Siempre estamos produciendo ciencia
para transformar en pro o en beneficio de algo. Ya vamos a ver, bueno, en alguna clase más adelante vamos a ver cómo las implicaciones éticas que tiene la ciencia, porque es importante. Entonces, la lectura nos va a hablar que la ciencia, que todas sus definiciones tienen esos puntos en común, nos dice que tiene unas características. La definición de ciencia actual debe contener estas características. Entonces, por un lado, la ciencia está formada por un cuerpo de conocimientos. Entonces, como lo decimos, si bien su fin es crear conocimiento, tiene que partir de unos conocimientos que ya están estructurados para proponer unos nuevos. Además, estos conocimientos que generan se están revisando, se refutan, se crean unos nuevos, unos pierden valor, llegan unos nuevos. O sea, no estamos diciendo que la ciencia es estática, la ciencia siempre está produciendo. No sé si progresiva, pero porque a veces la ciencia podríamos decir que se estanca y responde mucho a elementos que son externos, pero si no es estática como tal, siempre está contradiciendo ya elementos que posee, siempre está refutando o siempre está proponiendo conocimientos nuevos. Además, tenemos que entender que la ciencia tiene un proceso. Eso quiero decir que no surge a partir de la nada. Es un proceso organizado, que es un proceso de investigación, que ya sabe que tiene un método que parte de preguntas, hipótesis, métodos, teorías, una comprobación. Además, como les decía, es institucional. Que no entiendan institución como por un edificio, el nombre de una entidad. Institución no es igual que entidad. Entonces, al decir institucional, me refiero pues que es una organización social que posee una serie de normas, de códigos, de reglamentos para actuar dentro de esa institución. Además, como una de sus características es como la fuerza productiva. Entonces, piensen que la actividad científica está estrechamente ligada a la actividad económica. Por ejemplo, muchos de los impactos científicos van a tender a beneficiar, por ejemplo, posibilidades de que el trabajo, haya nuevas posibilidades de trabajo. Está estrechamente ligada a la actividad económica con la actividad científica. Por lo regular, la actividad científica tiene unos impactos muy grandes en la actividad económica. Siempre se ha visto como la ciencia como en pro de beneficio económico, de acelerar como procesos industriales también por algunos casos, o la ciencia que está como diseñada para extraer reservas naturales, siempre como los nuevos descubrimientos, es para que esa extracción se haga o más limpia o sea más eficiente. Bueno, además tenemos esta otra característica de la ciencia que es sociocultural. ¿A qué me refiero a eso? Pues que tiene unos fuertes impactos en la organización y en la forma en que entendemos el mundo. Entonces piense, por ejemplo, los descubrimientos científicos que cuando veíamos todo este elemento de la modernidad, todos esos elementos científicos que se descubrieron en la modernidad impactaron en la forma en que las personas vivían y en la forma en que las personas entendían el mundo. Entonces, por ejemplo, un impacto cultural, porque pues, simplemente se descubrió que Dios no era como la respuesta a todo, sino que habían otras respuestas. Entonces hay una forma diferente ya de entender el mundo y además impactó fuertemente la organización social. Por ejemplo, piensen en todas las condiciones de salubridad que han traído como los descubrimientos científicos. Eso han tenido unos impactos sobre cómo las personas, las sociedades se organizan y cómo viven. Entonces, aparte de eso, también es histórica. ¿A qué se refiere con que, bueno, esta característica de la historiosidad de la ciencia es que la ciencia surge en momentos específicos. Por lo tanto, esos momentos que pues obviamente esos momentos tienen lugares pues, para lo político, suceden guerras, por en este caso suceden pandemias, todo lo que sucede en ese momento concreto donde se está creando la ciencia va a afectar lo que se produzca. O sea, no surge de la nada, por decirlo, no es imparcial. Lo que sucede en ese momento histórico en que se produce la ciencia va a afectar los resultados. Todo eso va a permear. Entonces, por ejemplo, ante un momento de guerra, pues la ciencia se va a haber visto afectada por ese momento de guerra y seguramente toda su producción científica del momento
va a girar alrededor de todo lo que está relacionado con la guerra, ya sea pues conseguir mejores medicamentos o mejores armas. Pero bueno, es histórica y es ética. Esa es como una de las características más importantes y más olvidadas de la producción científica, la ética. ¿Qué quiere decir con lo de la ética? Que pues que tiene que estar regida por unos valores éticos. Ojo que éticos no es lo mismo que moral. Más adelante en la clase de ética científica vamos a ver la diferencia entre moral y ética. Entonces, tiene que estar regida por valores éticos. Básicamente queremos decir que la ciencia tiene que estar siempre al servicio y beneficio de la mayoría de personas o de todas las personas. Obvio, esto a veces no pasa, pero en teoría la ciencia debe de tener un componente ético muy fuerte. Y por último, la última característica que nos plantea la lectura es la complejidad. No entienda complejo como algo que no se entiende, sino que no es algo, no es una estructura muy simple. Entonces decimos que la ciencia es compleja porque digamos que está afectada por dos procesos, desde afuera y desde adentro. Entonces digamos que desde afuera porque, como lo decíamos, relacionado con el componente histórico. La ciencia no es un elemento aislado, es interactiva y se relaciona, pues, por ejemplo, con la economía, con la sociedad. Esto impacta la producción científica. Entonces podríamos decir que son los elementos desde afuera. Pero además, desde adentro, desde las comunidades científicas, la ciencia actual no se ve como un elemento así separado, sino más bien como un todo, como un conjunto donde hay relaciones entre las partes que componen eso. Entonces digamos que todas esas partes son esas otras, así como las denominaciones que tiene la ciencia, física, química, sociología, antropología. Entonces todos esos nombres son componentes de una sola ciencia que se relacionan entre sí. La actividad científica actual trata de ver la ciencia como un elemento complejo, o sea, como una estructura formada por un montón de elementos, que hay unos elementos afuera, otros internos, y que entre todos hay una relación, y esa relación produce e impacta la forma en que se genera el conocimiento científico. Bueno, esas son como las características que nos da la lectura sobre qué elementos que debe tener la ciencia. Con base en esas eh, características, esas definiciones, yo construí como una definición más o menos con lo que nos deja la lectura. eh, y porque la lectura pues nos presenta mucha definición, pero no concluye en una sola. Entonces yo como que retomo un pedacito de todas y construí esto. Entonces, por ejemplo, esta sí la voy a leer. Esta la hice yo con base en lo que propone la lectura. Entonces, dice, la ciencia es un conjunto de conocimientos que tienen por fin explicar y comprender el mundo que nos rodea. El conocimiento científico utiliza métodos estrictos, con los cuales predice y explica fenómenos que son sociales o naturales. Los resultados de las investigaciones tienen impactos en la sociedad, la cultura, la política, la economía, el ambiente y en todos los ámbitos de la actividad humana. La ciencia está institucionalizada, por lo tanto constituye comunidades y se rige por normas. Bueno, como ven la diapositiva, recién la terminé, vi que en esta diapositiva me faltan letras, algunas palabras. Bueno, la mejoro antes de enviárselas. Bueno. Con esto termino, ven que hicimos un recorrido por unas formas muy clásicas de entender la ciencia y cómo esas formas clásicas tuvieron unos elementos que permearon al resto, como a las concepciones actuales de la ciencia. Y ya ven que las concepciones actuales de la ciencia pues tienen unas características y todas tienen como unos puntos en común. Esos puntos en común que yo resalté y estas características nos da como pie para plantear una definición que yo creo que es la definición con la que ustedes podrían seguir trabajando cuando alguien les pregunten qué es la ciencia. Entonces, con esta definición terminamos el video. Entonces, ahorita van a ver, bueno, aquí ven que tengo la bibliografía bien hecha sobre los textos que utilicé para realizar la clase. Entonces, Vergara, García, Lakatos, Cabot. Entonces, con estos 4 documentos realicé la clase. Y aquí está el ejercicio. Entonces, máximo 2 personas. Entonces, lea y responde. ¿Qué tienen en común todas las definiciones de ciencia que plantea la lectura? Y la otra pregunta, según las definiciones de la lectura, ¿por qué se podría considerar a la administración
o para el grupo de finanzas, a las finanzas una ciencia? Bueno, estas dos preguntas que ya saben, no más de una página, me las van a enviar al Q10 la próxima semana, en la clase 7. Habilito desde hoy la plataforma para que me envíen esto, ya saben que tiene un valor para la nota. Entonces, bueno, con esto termino la clase. Por favor, hagan la lectura porque si no hacen la lectura no van a poder responder esto. No solo con mis diapositivas tienen elementos para responderlas. Entonces, por favor, hagan la lectura. Y con esto termino. Nos vemos la próxima clase. Que esté muy bien.